chicos, mi nombre es Lice Arias, docente del Instituto Superior Tecnológico Politécnica del Ecuador, y en esta asignatura vamos a trabajar sobre software de diseño, y uno de los principales software de diseño que nosotros tenemos que aprender es el que le decimos AI o Illustrator. Este software es parte de la suite de Adobe, entonces en Adobe tenemos algunos que nos pueden servir, principalmente este de Illustrator, que nos ayuda para la creación de marcas, logotipos, diseños en general, tal vez de post, publicidad en general, publicaciones para redes sociales. También tenemos otro programa que se llama Adobe Photoshop, que ese principalmente nos sirve para edición de imágenes, o también tenemos otros como pueden ser Adobe Premiere o Adobe After Effects, que nos pueden servir para edición de video o edición de o realización de motion graphics. Entonces cualquiera de estos nos puede servir, pero principalmente en este tiempo vamos a estar trabajando sobre el programa de Illustrator, que es dentro del diseño uno de los programas que nosotros más manejamos y más es útil para nosotros. Entonces, cuando nosotros abrimos el programa, esta es la pestañita que primero nosotros podemos reconocer y tenemos algunos elementos. Dentro de los elementos que nosotros podemos reconocer, el programa por lo general aparece así. No tiene, si es que ustedes previamente ya han utilizado el programa, por lo general en la parte de abajo les aparece sus archivos recientes. Sin embargo, como yo recién tengo el programa, entonces aún no me aparece. Y esta es nuestra primera ventanita que nosotros podemos ver. Entonces nos vamos a ver, por ejemplo, aquí tenemos en el lado izquierdo, en donde nos muestra la parte del inicio. Tenemos algunas opciones como crear un nuevo documento o abrir un documento, pero como yo no tengo previamente ninguno, entonces lo que nosotros aquí podemos comenzar a revisar es que en la parte donde nos dice más ajustes preestablecidos, nosotros podemos ahí darle un clic y nos van a aparecer algunas opciones que ya están preestablecidas dentro de nuestro programa, porque a veces tal vez ya tienen medidas que ya podemos utilizarlas, que ya están estandarizadas, por así decirlo. Entonces, en la parte de recientes, como yo no tengo ningún archivo todavía establecido, entonces no me aparece ninguno como tal, pero son medidas que por lo general tal vez ustedes usan frecuentemente, entonces es por eso que se van guardando ahí. También en la parte de guardado tenemos nosotros tal vez, si es que ya hacemos un diseño con cierta medida en específico y tal vez no es una que está estandarizada o está normada, pero tal vez para el soporte que ustedes utilicen, ya sea físico o digital, lo necesitan. Entonces aquí ustedes pueden hacerlo para no siempre tener que estar entrando y configurar todo desde cero, en anchura, en altura, en modo de color, sino que aquí ustedes ya pueden guardarlo y así no tienen que siempre tal vez estar economizar. Aquí esto nos sirve para economizar un poco el tiempo, así sea 1 minuto, 2 minutos o 3 minutos, pero nos puede ayudar mucho si nosotros ya tenemos nuestros archivos que por lo general usamos en las medidas guardadas. De ahí también podemos ir a otra opción que es esta parte de móvil. Entonces aquí en la parte de móvil igual ya tenemos algunas medidas establecidas para ciertos modelos de teléfonos especialmente. Entonces, por ejemplo, aquí vemos que ya nos da una medida para el iPhone 10 que dice que es de 1125 por 2436. Tenemos otro que es igual para otros modelos de teléfono, por ejemplo como Samsung, o igual tenemos tal vez para un iPad incluso en diferentes modelos, Pro, normales, iPad. Entonces nosotros aquí igual, si es que ya tenemos una medida o tal vez incluso no sabemos en sí bien la medida, claro que podríamos ir y buscarlo en Google, pero esta parte de Illustrator nos facilita mucho en que ya tiene ciertas medidas, especialmente las que más se usan o las que ya están estandarizadas, para que nosotros podamos ingresar y solo elegirlo y automáticamente ya se nos puede abrir el documento para comenzar a trabajar. Siempre el documento se nos va a abrir en la medida que nosotros elijamos, pero nos va a aparecer todo en blanco, es como una hoja en blanco. Luego también tenemos nuestra opción de medidas en la parte que tenga que ver con web. Entonces nosotros aquí igual ya tenemos algunas medidas establecidas, como medidas, aquí por ejemplo tenemos una medida mínima,
que nos dice que es de 1024 por 762 píxeles. También podemos trabajar en una web que dice que podemos trabajar en una web ya sea normal o en una web grande, o tenemos la primera medida que es por lo general la que se ocupa en web, es como decir la más estandarizada, entonces por eso se llama común. Y tenemos que es de 1363 por 768 píxeles. También tenemos, por ejemplo, para algunos modelos de computadora como MacBook Pro, Mac, también tenemos para otras computadoras, solo que aquí le reconoce un poquito más y se dan cuenta como la marca principal, que es la de Apple. ¿Por qué? Porque la suite de Adobe está directamente relacionada con esta marca como tal, entonces por eso es que nos aparecen principalmente esos modelos. Pero en el caso de no tener tal vez el modelo que necesitamos, podemos buscar en internet las medidas y podemos nosotros mismos hacerlo de manera manual. Pero aprovechar que ya existen estas medidas y tal vez ahorrarnos un poco de tiempo. De ahí también tenemos la parte que es para imprimir. En la parte que es para imprimir igual tenemos algunas medidas ya establecidas como el tamaño carta. Tenemos también en un formato A4, en un formato A3, en un formato B4, B5, en impresiones grandes, para tabloides. Pero si es que nosotros también, tal vez por lo general en algunas imprentas, por ejemplo, no trabajan con el A3, sino trabajan con el Super A3. Entonces nada más tendremos que buscar esa medida y poder hacerla manualmente e incluso dejarla guardada para que ya no siempre tengamos que estar haciendo uno por uno la medida de cada una de estas. De ahí en la siguiente pestaña tenemos esta opción que dice película y video. Entonces aquí en cambio tenemos algo que está un poquito más destinado, aunque casi ahora ya no se utiliza tal vez mucho para televisión o así en general, pero nos puede servir tal vez para diseños que hagamos para estos formatos que se presentan tal vez en un cine o así, en presentaciones grandes que tengamos que hacer con dimensiones grandes, y depende también de la resolución y de la definición, que la necesitamos bastante alta. Entonces igual aquí ya tenemos establecidas algunas que nos pueden servir y así la podríamos trabajar de mejor manera cuando nosotros tengamos nuestras presentaciones. De ahí hasta aquí hemos visto la parte de reciente, guardado, móvil, web, imprimir, película y video. Entonces aquí también podemos ver que tenemos algunas opciones como tal, y de ahí sí al final tenemos esta que dice obra de arte e ilustración. Entonces es un poco parecida a la parte de las medidas que nosotros podemos ver en imprimir. ¿Por qué? Porque también son algunas, por ejemplo, en imprimir por lo general lo manejamos en milímetros o en centímetros, que es una medida que nosotros ya la tenemos estandarizada, principalmente aquí en Ecuador. Pero en otros países, claro, utilizan por ejemplo las pulgadas o los pies y pulgadas. Entonces para nosotros nos sirve que trabajamos en milímetros y en centímetros. Entonces para imprimir teníamos en centímetros, y para la parte de obra de arte e ilustración la manejamos principalmente en milímetros. Pero por lo general es muy parecida. Si ven, aquí también está la medida en A4, solo que en A4 en centímetros antes era de 29.7 por 21, y aquí en cambio tenemos de 297 por 210. ¿Por qué? Porque así se trabaja en milímetros, como sabemos, ¿verdad? Cada 10 milímetros es un centímetro, entonces se trabaja de esta manera. De ahí, aquí igual en la parte principal nos dan algunos formatos que por lo general también son los más recurrentes que se pueden utilizar, pero como ya vimos, ¿no? En más ajustes preestablecidos nosotros tenemos incluso más opciones con las que nosotros podamos trabajar, y así tener nuestro trabajo conforme la medida, ya sea tal vez para trabajarlo en tamaños mínimos, o tal vez en tamaños demasiado grandes, o tal vez si es para alguna red social en específico, tal vez si es que aún no aparecen las medidas ahí, muchas veces constantemente se está actualizando. Por ejemplo, antes de una medida que se trabajaba para Instagram era de 1080 por 1080, porque se manejaba en el feed, lo podíamos visualizar todas las publicaciones en cuadrado. Pero en cambio ahora en las nuevas actualizaciones de Instagram, ahora el post ya no se muestra en 1080 por 1080 en el feed, sino en 1080 por 1350. Entonces esos pequeños cambios constantemente igual se están actualizando aquí. Pero si nosotros igual tal vez no tenemos el programa actualizado, por ejemplo yo tengo la versión 2020, pero si tal vez ustedes ya lo manejan en una versión más actual, ya les pueden salir las nuevas actualizaciones con las nuevas medidas.
Ahora, en nuestro caso, vamos a abrir una hoja, como les mencionaba, esta parte en Illustrator. Se trata de como nosotros tenemos una hoja, ¿verdad? Una hoja de papel bond y nosotros con un esfero podemos escribir. Entonces aquí lo mismo, nos va a aparecer un lienzo completamente en blanco. Entonces nosotros somos libres de elegir desde cero todo lo que nosotros queramos tratar. Entonces aquí en el panel de más ajustes establecidos vamos a ir y vamos a abrir y lo vamos a hacer como si no hubiera una medida de lo que nosotros necesitamos, sino lo vamos a trabajar desde cero. Entonces en donde dice detalles de ajustes preestablecidos, ahí nos pide el nombre de nuestro proyecto. Entonces es recomendable que siempre lo trabajemos con un nombre en específico, porque si no siempre se puede guardar como sin título 1 o así. Entonces luego vamos a ir reemplazando un archivo por otro y vamos a perder algunos de nuestros diseños. Lo primero que tenemos que tratar es de esta parte de los píxeles, como les mencionaba. Entonces aquí vamos a ver los que nosotros más podemos usar porque están estandarizados aquí en el país, por así decirlo, y más ocupamos. Es el de píxeles, es el de centímetros y es el de milímetros. Esos son los que más nosotros podemos ocupar aquí en el país, o incluso también el de metros. Pero ya el de metros incluso podríamos trabajar un diseño tal vez en centímetros y luego hacerle una escala para que pueda luego transformarse a la parte de metros, que ya lo vamos a ver después. Entonces, de ahí tenemos otras opciones como puntos. Puntos nos sirven en cambio cuando sabemos que vamos a trabajar para la parte editorial. Entonces nosotros sabemos que la tipografía trabaja por puntos. Entonces saber que si tal vez trabajamos con una tipografía que esté más pequeña, sea inferior a 6 puntos, significa que vamos a afectar su legibilidad. Pero en cambio si trabajamos en unos 12 puntos, en unos 10 puntos y más de eso, 14 y a 20, sabemos que en cambio eso va a provocar mayor legibilidad. Entonces para eso nos puede servir los puntos, las yardas, los pies, las pulgadas, porque en otros lugares se manejan con este sistema de medida. De ahí vamos a ir a la parte donde nos dice anchura y altura. En la parte de anchura nosotros podemos revisar que podemos darle igual una medida que nosotros deseemos. Entonces vamos a trabajar como si no existiera el formato A4 en nuestros formatos ya establecidos. Aunque ya como vieron sí existe el formato A4 tanto en milímetros y en centímetros, pero lo vamos a trabajar. De ahí en la parte de aquí en donde dice mesa de trabajo, entonces nosotros podemos definir si vamos a ocupar o cuántas mesas de trabajo queremos que aparezca, es decir, como que cuántas hojas de papel bond digitales queremos que nos aparezca. Entonces ya vamos a ir revisando cómo pueden aparecer más mesas de trabajo, pero por lo pronto nosotros solo lo vamos a trabajar en una. De ahí también podemos ver la parte del sangrado, si así lo queremos, o conforme vayamos diseñando podemos definir el espacio entre el margen y nuestros diseños. Lo que es muy importante aquí es de esta parte que vemos que se llama modo de color. El modo de color principalmente tenemos dos, el RGB y el CMYK, entendiendo que aquí tenemos dos reglas importantes o dos reglas de oro dentro del diseño. Si nosotros ocupamos el RGB, es netamente está relacionado con pantallas, es decir, el rojo, el verde y el azul, eso significa red, green y blue. Y luego también tenemos CMYK, que significa cian, magenta, yellow y black. Entonces, sabiendo que cuando nosotros vamos a imprimir, al manejarse con tintas, nosotros en las tintas de la impresora, si se han dado cuenta, tenemos estos 4 colores, cian, magenta, yellow y black. Entonces, la combinación de estos 4 colores va a permitir que aparezcan otros colores dentro de nuestra impresión, y estos colores, al ser en tintas, no se diría que son un poco apagados, pero son un poco limitados de alguna manera. En cambio con el RGB nosotros podemos hacer muchas variaciones porque es la computadora la que lo está mezclando como tal, y muchas veces también al manejar estos colores que son en pantalla, si se dan cuenta, tienen tienen como que un poquito más de brillo, como que son más vivos, así podría decirlo. Por eso incluso muchas veces como estamos trabajando en pantallas, trabajamos como con colores que son neones, lo que se complica un poco en el CMYK, porque a veces en la impresión no se pueden dar a notar bien como si fueran colores neones. Es precisamente por eso, por la diferencia entre el RGB que manejamos en pantallas, que aparentemente parece como son colores más vivos, y el CMYK, que en cambio dentro de la impresión, si ustedes se han dado cuenta, cuando se imprime,
entonces primero se imprime el cian, luego el magenta, luego el yellow y luego el black. Es como que una capa sobre otra capa. Entonces ahí nosotros tenemos que tener en cuenta esta parte en el modo de color. No trabajar en el modo incorrecto, sabiendo que si escogemos RGB es porque lo vamos a dejar en pantalla, y si elegimos son diseños que se van a quedar en pantalla, tal vez para las diferentes redes sociales, pero si nosotros elegimos del CMYK significa que lo vamos a mandar a impresión al final. De ahí tenemos como otro punto importante la parte de los efectos de rasterizado, que en cambio, ¿qué significa esta parte de aquí? Aquí van a afectar de cierta manera, está afectado por dos factores principales. Uno es la parte de nuestro equipo, es decir, qué tanta capacidad tiene nuestro equipo para guardar información de nuestro archivo. ¿Por qué? Porque cuando nosotros trabajamos en pantalla de 72 ppp o en otros equipos tal vez puede salir pantalla y pueden salir 72 dpi, esto significa que va a haber menos información en el archivo, y tal vez esto podemos utilizarlo para redes sociales. ¿Por qué? Porque las redes sociales tal vez solo se quedan en una pantalla de un teléfono, o tal vez en una pantalla de un iPad o en una pantalla de una computadora, y no necesitamos que tenga mayor escalabilidad, entonces no necesitamos que tenga incluso mayor resolución. Sin embargo, cuando nosotros trabajamos en la parte de alta de 300 ppp o dpi, en cambio aquí vamos a tener más información sobre nuestro archivo. ¿Esto qué implica? Que se va a ver incluso mejor, es decir, los pequeños detalles se van a ver mejor. Entonces esto se utiliza bastante para la parte de impresión, porque ahí sí muchas veces necesitamos que tal vez no existan estos pequeños cuadraditos como de píxeles. Entonces, pero también, ¿qué implica esta parte de aquí? Como les decía, que cuando tenemos más información también va a hacer que más pesado sea el archivo. Sin embargo, cuando lo trabajamos en 72 ppp, en caso de pantallas, como no va a afectar mucho, entonces no es necesario que lo tengamos a 36. Con 72 va a bastar, y así nosotros podemos tener archivos que tengan un peso bajo, y así nos permiten igual subir a las redes sociales que a veces tienen estas limitaciones, o en cualquier soporte o canal que nosotros queramos enviarle que sea digital. Entonces no vamos a tener inconveniente. Sin embargo, pero cuando lo trabajamos en 300 ppp, los archivos pueden llegar a pesar demasiado, y eso es un problema porque a veces no podemos compartirlo, o no pueden abrirse, de alguna manera no pueden abrirse, o de alguna manera no pueden ni siquiera enviarse, porque precisamente por esa parte, porque los archivos pesan demasiado. Entonces, con esta pequeña explicación sobre algunos detalles que nosotros tenemos que parametrizar antes de abrir nuestro archivo, entonces vamos a ir a la parte de crear y vamos a ver nuestro lienzo, nuestra hoja en blanco. Entonces nosotros aquí ya podemos ver nuestra hoja en blanco. Como les menciono, ahorita estamos trabajando en una medida de un formato A4 como tal. Entonces nosotros lo creamos así solo para que ustedes pudieran ver cómo se hace al hacerlo personalizado, pero claro, este formato ya existía dentro de las medidas que nosotros habíamos revisado. Entonces aquí tenemos algunas opciones que las vamos a ir trabajando y las vamos a ir revisando conforme vayamos revisando algunas de las herramientas y algunos parámetros también dentro del programa. Entonces en la parte de arriba tenemos algunas pestañitas que se van a abrir en algunas opciones, pero algunas de estas opciones ya están en nuestro lado derecho de la pantalla. Entonces por lo general son las que más nosotros podemos usar. Una de estas son la parte de busca trazos, que es tener diferentes formas y poder unirlas, dividirlas, agruparlas. También tenemos esta otra opción que se llama alinear. Entonces aquí nosotros podemos trabajar nuestros elementos, y así como tal vez lo hemos trabajado en Word o en PowerPoint, dependiendo de en este caso se alinea el texto o se alinean imágenes. En este caso nosotros podemos alinear cualquier elemento que esté dentro de nuestro diseño, alinearlo tal vez para la parte superior, inferior, a la derecha, al margen de la parte izquierda. Nosotros podemos hacer eso. Solo que aquí también hay otra característica, que muchas veces podemos tener un elemento predominante, es decir, que ese elemento esté al frente, y los demás elementos, entonces yo señalo todos y todos se pueden alinear a ese elemento. Es decir, si ese elemento está en un cuarto de la hoja, en la mitad de la hoja, entonces yo puedo elegir
a qué elemento, incluso puedo mandar a que se alineen todo el resto de elementos de mi hoja de trabajo. Entonces también nos puede ser muy útil. De ahí tenemos esta herramienta que es sumamente importante y no tenemos que olvidarnos, que se llama capas. Entonces, esta de aquí a que nos ayuda a que nosotros podamos ir poniendo en orden toda nuestra información dentro del diseño. En la primera capa podemos trabajar el fondo y enviarlo para atrás. En la segunda capa tal vez podemos trabajar la parte de la ilustración y seguirlo enviando para atrás. Luego podemos en la tercera capa tal vez trabajar únicamente la parte de fotografías, y en la cuarta capa trabajar únicamente la parte de tipografía, por así decirlo. Entonces, si nosotros manejamos un orden siempre cuando estemos trabajando en el diseño, entonces no se nos va a chocar ningún elemento con otro. La manera en que nosotros podemos ir aumentando es solo dándole más y nos va a seguir apareciendo más capas. Lo mismo es con las mesas de trabajo. Entonces las mesas de trabajo igual nos van a ir las capas nos van a aparecer dentro de un mismo lienzo. Sin embargo, las mesas de trabajo es como si nosotros tuviéramos más hojas de papel bond, como les explicaba. Entonces aquí nosotros podemos ver que únicamente en todo nuestro programa tenemos una mesa de trabajo y lo demás está vacío. Entonces lo que nosotros podemos hacer es igual darle clic en el más y nos va a ir apareciendo más mesas de trabajo. Entonces podemos trabajar en una mesa un diseño, en la otra mesa otro diseño, y así para no tener que estar abriendo tal vez a cada rato el programa y hacer un diseño en cada programa que yo abra, sino que puedo ir haciendo muchos diseños dentro de un archivo que yo vaya abriendo. Entonces por eso es muy útil la mesa de trabajo y las capas. Por otro lado tenemos la parte de trazos. Entonces si nosotros vamos a hacer figuras y les queremos dar un contorno, tal vez saber si es que podemos dejarlas con puntas redondeadas, con puntas de como que un poquito en punta o netamente redondas. Entonces nosotros podemos trabajarla así. Por la parte de estética nos puede ser muy útil. Y también tenemos la opción de línea discontinua, que es como que hubiera este corte entre las líneas, como que estas líneas entrecortadas. También tenemos nuestra paletita de color. Entonces aquí podemos ir trabajando con los colores que necesitemos, que igual también lo podemos trabajar en nuestro lado izquierdo. Ahí también tenemos más opciones con respecto a color, no solo para fondo sino también para contorno. De ahí tenemos la parte de pinceles, definir si es que mi pincel tiene que ser grueso, si es que tiene que ser más delgado, si es que quiero que mi pincel sea un poquito más artístico, si es que quiero que sea más sencillo. De ahí también tenemos la opción de degradado. En la parte de degradado nosotros podemos ver, tal vez aquí solo hay un degradado entre blanco y negro. Entonces nosotros podemos elegir diferentes colores y hacer que cualquier forma que nosotros hagamos pueda tener esos colores, ya sea tal vez un círculo, un cuadrado, un corazón, una estrella, una letra. Incluso podemos definir que sea de muchos colores y que tenga este efecto degradado dentro de su diseño. Entonces también nos puede servir. Y aquí tenemos algunas herramientas que, como les mencionaba, ahorita vamos a ir conforme vamos a hacer una pequeña práctica, las vamos a ir revisando. Si nosotros vamos en la partecita de arriba y tenemos estas flechitas, podemos desplegar la información sobre las diferentes herramientas. Entonces aquí tenemos algunas que ya fuimos trabajando, fuimos revisando y fuimos explicando, solo que ya se pueden visualizar de una mejor manera. Entonces nosotros somos libres de tal vez dejarlos así o hasta que nos memoricemos de qué trata cada uno de los iconos que representa las diferentes herramientas. Entonces nosotros podríamos tal vez tener abierto el panel, pero una vez que ya nos lo memoricemos, entonces tal vez podríamos cerrarlo y ahí sí ya a nuestra memoria, sabiendo y entendiendo de qué trata cada herramienta, de qué trata cada icono, entonces podríamos ir cogiendo las herramientas. Asimismo, si tal vez por facilidad muchas veces no queremos estar yendo y viniendo para seleccionar la herramienta, lo que podemos hacer es traerla a nuestra mesa de trabajo y así ya no tenemos que estar siempre yendo y viniendo para uno de los márgenes, y podemos devolverla a su sitio también. Quién sabe, tal vez traer la herramienta de color para no siempre tener que estar cambiando el color desde allá, no estar viendo códigos, sino traerla ya directamente, también puede ser muy útil. De ahí por otra parte tenemos la de selección. Esta es esta flechita que tenemos aquí primerita, que se llama selección. Entonces esta de aquí vamos a hacer una figura para que podamos nosotros ir viendo cómo funcionan las diferentes herramientas. Entonces esto lo que hace es que dentro de nuestra mesa de trabajo nosotros tenemos objetos. Aquí voy a crear un cuadrado, por ejemplo. Le voy a cambiar de color para que sea un poquito más fácil de reconocer. Entonces con la de selección, que incluso ahí mismo nos puede decir qué letra es la que nos puede servir o nos puede ayudar a tal vez no tener que estar siempre yendo a la parte izquierda
a elegir la herramienta, dice que esta se maneja con la B y lo que hace es mover los elementos. De ahí tenemos la que está al lado, que en cambio es la de la E, es con la letra A. Entonces lo que nos permite es que también los seleccionemos, pero puntos establecidos dentro de nuestra forma. Entonces aquí, por ejemplo, ya no se mueve todo el cuadrado, sino solo se mueven ciertos puntos. Estos puntos entonces me pueden ayudar a que yo pueda cambiar la forma de mi figura inicial. Entonces nos puede servir únicamente para trabajar solo ciertos puntos. Es muy útil también, así podemos deformar, hacer ciertos ajustes sobre la tipografía tal vez. Ahí asimismo también tenemos nuestra otra herramienta que la conocemos y la llamamos como aquí antes de pasar tenemos herramienta de selección, pero también tenemos herramienta de selección por grupos. Este me permite no solo coger un punto, sino incluso coger 2 puntos dentro de nuestro diseño y moverlos al mismo tiempo. Ahí sí vamos a pasar a la herramienta de varita mágica. Lo que esta hace es seleccionar objetos que se parezcan, que por ejemplo se parezcan en este caso si yo tuviera más elementos que fueran de color rojo. Entonces la vamos a ir poniendo en práctica conforme vayamos trabajando más adelante un pequeño proyecto para esta asignatura. Entonces vamos a ir viendo. Luego tenemos también el de lazo, que nos permite igual seleccionar solo algunos puntos y no todos los puntos dentro de nuestra forma. Otro aspecto muy importante dentro de la herramienta lazo es que nos permite coger algunos puntos y que están sueltos y unirlo a otro punto. Entonces también nos puede funcionar. Ahí muchas herramientas pueden parecerse o pueden llegar a tener, más que parecerse, podemos utilizarlo para llegar a tener el mismo fin. Pero entonces ahí nosotros tenemos que saber cuál es más útil, incluso cuál nos ahorra tiempo, tal vez con cuál estamos un poquito más acostumbrados, con cuál nos sentimos más cómodos. De ahí tenemos la herramienta de pluma, que también es otra muy importante. Esta nos permite nos permite dibujar dentro de nuestras mesas de trabajo, nos permite dibujar de la manera que nosotros queramos. Aquí entra la parte que les decía que es como si fuera una hoja en blanco. Entonces yo voy a ir dando clics y voy a ir trabajando y me van a seguir apareciendo las figuras que yo desee. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos esta forma que creamos. De ahí tenemos la otra herramienta que se llama en cambio texto. Esta herramienta nos permite sacar diferentes tipografías que nosotros previamente ya tengamos instaladas o que tal vez el programa traiga por defecto. Entonces solo selecciono la T y lo suelto y hago clic en cualquier parte de la mesa de trabajo, o si no también lo puedo activar desde mi teclado con la letra T, que significa texto. Entonces yo lo llevo a la mesa del trabajo y puedo seleccionar una de las tipografías que yo así lo quiera, porque me gusta, porque me agrada, porque veo que es acorde para el diseño, y puedo ir jugando si es que quiero que sea así como en Word, ¿no? Que sea itálica, que sea regular, que sea bold, o bueno, en los programas los dicen en negrita, o así, depende de las familias, pueden existir más variaciones. Puedo ir modificando incluso su tamaño, puedo ir modificando su color, puedo ir modificando diferentes aspectos. Entonces a través de este panel que dice carácter, si yo lo despliego, aquí me da algunas modificaciones. Puedo modificar el kerning, puedo modificar el tracking. El kerning es el espacio que hay de manera horizontal entre cada letra y vocal, o si no el leading, que en cambio es entre los espacios entre una frase y la siguiente línea que está abajo. Entonces nosotros podemos ir ahí modificándolo. De ahí luego tenemos esta herramienta que es la de línea. Entonces de ahí nosotros podemos ir haciendo igual como la pluma nos podría servir, pero esta también porque nos da trazos rectos completamente. Entonces nos pueden servir. De ahí tenemos también la de formas. En este caso de aquí tenemos la forma principal que dice que es un rectángulo. Entonces tal vez yo puedo dibujar con la pluma un rectángulo como lo estoy haciendo, pero tal vez es mucho más fácil si ya existen estas figuras ya establecidas. Entonces yo puedo ir seleccionándolas. ¿Por qué? Porque ¿cómo hacemos un círculo con la pluma? Complicado, ¿verdad? Entonces aquí ya tenemos algunas figuras establecidas. Entonces nosotros vamos a ir a algunas herramientas. Si se dan cuenta, tienen como que este pequeño triangulito en la esquina. Entonces eso significa que hay más herramientas. Entonces aquí se despliega y nos dice que hay una herramienta rectángulo con puntas redondeadas, una herramienta de elipse o del círculo, un polígono, estrellas o destello. Entonces
Entonces ahí nosotros podemos ir utilizando la que más acorde esté y la que nosotros más podamos necesitar para el momento, tal vez en la creación de un logotipo, en la creación de un diseño como tal, tal vez de un flyer, tal vez de una tarjeta de presentación, la figura que más sea acorde, y podemos ahí ir modificando algunos de sus detalles. Entonces, si queremos que nuestra figura sea proporcional en todos los sentidos, lo que tenemos que hacer es únicamente seleccionarlo con la letra Shift o con la letra Alt, también pueden ser en algunos teclados, y de ahí no va a haber esta distorsión entre que sea más ancho o que sea más sino así como aparece en esta parte del círculo, aparece una cruz en la mitad, significa que está teniendo el mismo diámetro tanto de manera horizontal como en manera vertical. Entonces nos pueden servir en este aspecto. Aquí ya tenemos un círculo, podemos irlo modificando como nosotros así lo deseemos. También tenemos la otra herramienta que es la de estrella. Entonces, por ejemplo, aquí si nosotros la ponemos nos sale una estrella de 5 puntas, pero podemos ir modificándola en nuestro teclado con las flechitas que tenemos de arriba y abajo. Entonces dejarlo, digamos, en menos puntas hasta que llegue a formar un triángulo, que es su mínima capacidad de puntas. Y si no, irle formando con más y más puntas. Eso sí, tiene una manera infinita de puntas, entonces pueden usarla. De ahí por el otro lado tenemos la herramienta pincel. Esta herramienta pincel en cambio nos ayuda también en la parte, principalmente si es que tal vez trabajamos ilustración dentro de este programa, ya que este programa también más que Photoshop, más que Premiere o más que After, este programa es uno de los que más se utilizan para la parte de la ilustración, y luego claro podemos pasar esa ilustración y exportarlo a otros programas para tal vez darles movimiento y así. Entonces a través de la herramienta pincel y de la herramienta borrador podemos darnos cuenta que podemos eliminar, borrar, aumentar y así. De ahí tenemos la herramienta en cambio de degradado, que también ya la habíamos revisado en la parte izquierda, pero ahora también está en la parte derecha. Entonces aquí podemos ir modificando y tal vez a una forma ponerle varios colores al mismo tiempo. Entonces aquí podemos ponerle que un lado sea morado, que el otro lado sea rosado, y está funcionando y funciona de una manera adecuada. Entonces nosotros podemos ir ahí haciendo la combinación de colores. Por otro lado tenemos la herramienta que se llama esta herramienta que se llama cuentagotas. Entonces esto lo que nos ayuda es a pintar seleccionando un color que esté en nuestro espacio. Entonces si tal vez en mi espacio yo aquí puedo tener colores, por ejemplo el color gris de fondo que tengo, y si yo lo selecciono, se le selecciona con la letra I, seleccionando el objeto y luego la letra I, y luego ya automáticamente reconoce el color. Entonces aquí por ejemplo reconoció el color negro de nuestro texto. Entonces yo puedo ir jugando así. Muchas veces tal vez yo no sé cuál es el código de color de alguno que me haya llamado la atención. Lo que yo puedo hacer es pegar la imagen aquí y luego con el cuentagotas seleccionar el color, y automáticamente ya reconoce qué color es. La mayoría de veces sí es bastante fidedigno a lo que es el color que estamos tomando en cuenta, pero también a recordar que si hay imágenes, como a veces los píxeles interfieren, puede cambiar un poquito. Entonces, aquí lo que nosotros podemos revisar es que si nosotros dentro de nuestro vamos a traer primero una ilustración para que nosotros también podamos aprender esta parte de cargar una imagen. Entonces hasta ahorita hemos visto herramientas, pero muchas veces este programa nos ayuda principalmente también a que podamos hacer tal vez diseños para redes sociales. Entonces por lo pronto vamos a traer una imagen, y como se trae la imagen, lo que hacemos es buscar una imagen como tal en Google, y lo que hacemos es descargarnos. Entonces esta sería una de las opciones que más podríamos utilizar: traer una imagen de Google y descargarnos. Por ejemplo, aquí tenemos esta de aquí, pero está un poco pixelada y esto va a afectar un poco una parte de que no se va a ver bien. Para una herramienta que vamos a ver más adelante no nos es tan útil. Tenemos que buscar una que esté en la mejor definición posible. Entonces aquí hemos encontrado una que trata como parece un limoncito o una naranjita. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a darle clic derecho, como guardar cualquier imagen dentro de nuestra computadora. Aquí podemos ver, en mi computadora por lo general se suele ir a las descargas o se suele ir al escritorio. Entonces vamos a ir para traer nuestra imagen. Podemos arrastrarla directamente, o también otra opción puede ser a archivo, colocar, y ahí sí se nos va a abrir nuestro panel de las diferentes carpetas que nosotros tenemos, y podemos buscar nuestra imagen. En mi caso lo voy a buscar en descargas, entonces no me aparece todavía.
Entonces voy a tal vez, una es que se fue a escritorio o tal vez no se guardó bien. Entonces vamos a ir revisando algunas de las imágenes y no tengo ninguna para poder ponerle, entonces vamos a guardarle esta vez en el escritorio a ver cómo nos va. La vamos a guardar en el escritorio. Igual archivo, vamos a ir en la parte de exportar, perdón, de colocar. Y ahí sí vamos a buscarla en el escritorio y ahí sí ya nos apareció nuestra imagen. Entonces, una vez que nosotros ya tengamos nuestra imagen, la vamos a colocar en una de nuestras mesas de trabajo para poder ir trabajando conforme hemos elegido esta ilustración para ver si nos sirve para más adelante poder hacer un pequeño diseño. Entonces aquí nosotros ya podemos hacer uso de nuestra herramienta de cuentagotas. Recuerdan, aquí yo estoy utilizando una figura en un cuadrado y yo estoy seleccionando diferentes colores de nuestra ilustración, pese a que es una imagen y nos sirve de una manera correcta, es decir, está funcionando bien. Lo que nosotros aquí tenemos que tener en cuenta es que este es hacer un programa de vectores cuando nosotros traemos imágenes. Entonces las imágenes todavía no pueden constar como un vector. Entonces aquí lo que nosotros podemos hacer, como este es un programa que les decía como un hoja en blanco en donde nosotros podemos dibujar, lo que podríamos hacer es redibujar, así le podemos llamar. Se llama redibujar o vectorizar, es decir, hacer que esto ya no solo se quede en una imagen, sino puedan ser vectores que yo pueda modificar incluso más adelante. Por eso se llama redibujar, como no, dibujar es redibujar, ahora es hacerlo de una manera, hacerlo encima de un dibujo que yo ya tengo. Entonces ahorita yo voy a ir haciéndolo uno por uno, vamos a ir viendo cómo voy a ir redibujando esta especie de limoncito que tenemos, utilizar este color rosadito para que ustedes puedan diferenciarlo de la figura original y de ahí vamos a ir trabajando. Entonces aquí ya hice esta especie de tapita, vamos a hacer la figura del limoncito a ver cómo nos va. Entonces ahí ustedes pueden ir revisándolo, pueden ir haciéndole zoom utilizando el command y utilizando su mouse, o si no también desde el táctil de su computadora pueden ir con sus dos dedos como que expandiendo, como si fueran abriendo los dos dedos dentro del táctil, y de esta manera pueden hacer lo que yo hago, de que se haga más pequeño o más grande nuestra mesa de trabajo dentro de su pantalla. Entonces también así, por ejemplo, en este momento lo estoy ocupando, estoy haciendo que se haga más grande para yo poder revisar mejor ciertos detalles. Lo que nosotros tenemos que tratar cuando estamos vectorizando o redibujando es que hagamos formas con los menos clics posibles. Por ejemplo, aquí yo estoy haciendo con clic, 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 y que produce eso, que hayan como ciertos picos o ciertas puntas en nuestro diseño. Entonces así hace que nuestro diseño no se vea del todo prolijo y no se vea del todo bien, porque hay estos pequeños como que puntitas o curvitas. Entonces lo óptimo es que nosotros vayamos haciendo las figuras en los menos clics posibles. Por ejemplo, aquí yo el zapatito solo le hice en 2 clics para no estar haciendo clic, 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 clic. Entonces únicamente en 2 clics y ya. Lo que voy haciendo es seleccionando el command, entonces voy seleccionando el command y voy jalando mi pluma y voy trabajando. Entonces aquí voy llevando uno por uno dentro de los detalles, entonces lo único que voy haciendo es el command. Y yo voy haciendo clic en donde quiero que esté mi punto, y si es que quiero que como que estas coletitas se alarguen, entonces lo que yo hago es utilizarlo desde el mouse y de esa manera también puedo seguir trabajando. Aquí si es que yo ya lo saco a un lado, miren, se pueden dar cuenta que ya tengo vectorizada esta parte de mi limoncito en un ratito. Entonces esa es la parte de redibujar, que yo tengo que transformar una imagen como tal ya hecha a vectores y que me permite esto modificarlo en cualquier momento. Entonces esa es una parte que nosotros podemos utilizar con la herramienta pluma y como les menciono, no se llama redibujar o vectorizar, pero también hay una herramienta que nos facilita mucho dentro de Illustrator, que en cambio es esta parte que se llama la herramienta en la parte superior, que se llama calco de imagen. Entonces nosotros tenemos la imagen así como pueden ver. Si es que le hago Command Y, me aparece esta visualización. En esta visualización, como es una imagen, solo reconoce el contorno de la imagen, es decir, su borde, pero no reconocemos que hay el limoncito
limoncito, que hay el platanito, que hay la fresa, que hay las uvas, que hay los diferentes elementos dentro de nuestro diseño. Entonces, ¿para qué me sirve el calco de imagen? Para que yo no tenga que hacer esta parte del redibujo, sino que el calco de imagen automáticamente ya va a redibujar las diferentes formas. Y ahí sí yo puedo ir modificándolas. Como por ejemplo aquí, en esta que yo redibujé, puedo ir modificando, ¿no? Que la tapa sea más grande, que algunos puntos sean, que tal vez incluso el limoncito sea más gordo. Entonces yo puedo ir trabajando y puedo ir modificando. Pero cuando yo en cambio lo tengo así solo con una imagen que traje de internet, no puedo hacer casi ningún cambio. Entonces esta herramienta de calco de imagen me ayuda a que el programa mismo reconozca las formas, reconozca los colores y yo lo pueda tener en vector para irlo modificando. Entonces vamos a revisar cómo nos quedaría con el calco de imagen, a ver qué colores nos reconoce, qué colores no nos reconoce, qué figuras tal vez incluso sí reconoce, qué figuras tal vez todavía no nos reconoce. Vamos a ir trabajando a ver cómo nos va. Entonces aquí, por ejemplo, ya podemos tener, igual en el expandir, podemos ir modificando colores. Una vez que nosotros ya pongamos calco de imagen y expandamos nuestro diseño, entonces ahí se separan todos los colores. También cuando le exponemos calco de imagen, le expandimos y al mismo tiempo le desagrupamos. Entonces ahí ya cada uno es independiente, es decir, cada color es independiente, cada detalle del dibujo, digamos, los ojitos, las cejas, la boca dentro de nuestro diseño, todos son independientes. Entonces nos puede servir mucho para ir modificando e irlo personalizando a nuestro gusto. Entonces aquí nosotros vamos a poner en la parte de expandir y vamos a ir viendo lo que yo les voy mencionando. Ya ahí en calco de imagen nos van a aparecer algunas opciones. Entonces, como este gráfico sí tiene algunos colores, yo lo voy a poner que lo pueda calcar en 16 colores. Entendemos la palabra calcar, ¿verdad? Antes lo habíamos hecho en la escuela. Ponemos un dibujo y luego ponemos un ojo encima y lo que queremos hacer es que copiarle de la manera más parecida posible. Esto es lo mismo. Nos devuelve el dibujo que nos devuelve, nosotros teníamos una imagen, ¿verdad? Entonces nos devuelve la imagen y haciendo un dibujo lo más parecido a la imagen original. Eso es lo que nos ayuda a hacer la herramienta del calco de imagen. Entonces ahorita ya se está calcando y veamos cómo nos da el resultado. Listo, entonces en teoría aunque aún no podemos verlo, ya está. ¿Cómo podemos verlo? A través del Command Y, en donde antes nosotros veíamos solo una imagen, pero ahora si nosotros le ponemos Command Y, ya no vamos a ver una imagen, sino ya vamos a ver vectores como tal. Miren, entonces le pongo Command Y ahorita sí ya todos son vectores. Entonces ahorita nosotros antes estábamos dibujando nuestro limoncito, pero esta herramienta como es una imagen de una buena definición, tiene una buena resolución, entonces ya nos lo devolvió. Lo que sí es que todo está unido, entonces lo que tenemos que hacer es seleccionarlo y poner en... Es decir, una vez que ya pusimos calco de imagen, una vez que ya expandimos para que se nos pueda ver el vector, ahora nosotros podemos poner Command Shift G, que es desagrupar, o si no, clic derecho, desagrupar, y la misma manera podemos hacerlo en el caso de que queramos agruparlo. Command G, agrupar, clic derecho, agrupar también. Entonces aquí tenemos algunas opciones. De esta manera me permite tal vez ya eliminar el fondo, tal vez eliminar algunos colores que por ahí no estaban bien, pero se reconocieron como un vector. Entonces con el Command Y yo puedo ir viendo qué vectores tengo, y de aquí ya puedo, como ya todo está desagrupado, yo puedo ir cambiando de color. Por ejemplo, aquí nuestro limoncito parece una naranja. Entonces con el cuentagotas le voy a cambiar el color. Voy a seleccionar, voy a poner y de ahí voy a seleccionar un color y miren, ahora ya no es naranja, ahora es de color verde. Ya no es una naranja, ahora es un jugo de limón. Entonces aquí nosotros ya podemos darnos cuenta esa facilidad que nosotros tenemos a través de esta herramienta de calco de imagen. Entonces ya no tenemos que ir dibujando uno por uno, sino que de esta manera, con esta herramienta se nos facilita un poquito más el trabajo. Puedo ir cambiando incluso el color de todos los elementos, de todos. Por ejemplo, aquí voy a cambiar el color de los ojos por un café del plátano. Y miren, si se dan cuenta ya se modificó. Y así es como yo puedo irlo haciendo. Ahora lo que voy a hacer es lo contrario que hice antes le hice desagrupar con Command Shift G. Ahora en cambio quiero que todo se quede agrupado, entonces sería con Command G, o si no, clic derecho, agrupar. Y lo voy a pasar a la otra mesa de trabajo en donde tengo este fondo rosado. Ya está ahí, aparentemente ya está, pero no se ve. ¿Por qué?
porque nuestra mesa de trabajo es la que está, nuestro fondo en rosado es el que está frente, tal vez está al frente dentro de una de las capas que nosotros creamos. Entonces vamos a ir a revisar en la parte de capas y si se dan cuenta tenemos 4 capas, pero la capa que está al frente es la capa número 4 y ahí está tanto el fondo como la imagen. Lo que podemos hacer es pasar el fondo a lo último de la capa, o si no, crear una capa y mandar nuestro fondo ahí para que esa capa sea la capa que esté al fondo. Entonces aquí tenemos nuestra capa 1, que es así van las capas. Si es que yo pongo una capa, la capa 1 va a ser la que esté al fondo, los elementos que estén al fondo, la capa 2 van a ser los elementos que le sigan, la capa 3 van a ser los elementos que le sigan a esa, es decir, cada vez se va a ir sobreponiendo dentro de una capa, pero asimismo cada capa puede tener más elementos dentro de una sola capa. Entonces ahorita lo que nosotros queremos es que por el orden al principio siempre comiencen a trabajar por capas, en que digamos el fondo siempre se quede en la capa, en la primera capa, luego tal vez de ilustraciones en la segunda capa, luego tal vez de imágenes en la tercera capa, información del producto o el servicio que nosotros queramos promocionar a través de nuestro diseño en la cuarta capa. Y depende si hay más elementos. Por ejemplo, si yo tuviera un elemento que puede ser textura. Entonces, si yo tuviera una textura, la textura tendría que ir en el fondo o si no, una capa después del fondo. Entonces, así tenemos que ir poniendo en jerarquía qué información va a ir al frente, y también esto nos evita que nos podamos chocar y luego querer coger una ilustración y luego darnos cuenta que tal vez por ahí está chocándose algo y no seleccionar la ilustración, sino una imagen que está por ahí escondida porque no nos dimos cuenta. Entonces tenemos que ir priorizando el orden y ser muy ordenados para que luego igual no perdamos tiempo y también nuestro diseño se nos facilite mucho trabajar en nuestros diseños. Vamos a hacer una publicación sobre ya que tenemos nuestra ilustración de frutas y de jugo, entonces vamos a poner que tal vez en nuestro establecimiento se llama Fruit Juice. Entonces vamos a hacer un pequeño diseño sobre nuestro establecimiento. Con la letra T, como saben, ya aparece nuestro texto. En este caso tenemos Fruit Juice. Podemos ir modificándolo con la herramienta mano. Si se dan cuenta que en la pantalla hay una pequeña manito. Entonces, ¿cómo hacemos que mover nuestra mesa de trabajo? Ya vimos que antes el zoom se hacía con el command y con el scroll de nuestro mouse, haciéndole para arriba. Y si es que quiero minimizarle, haciéndole para abajo. O tal vez con el touch de nuestra computadora, abriendo nuestros deditos ligeramente. Pero si es que nosotros queremos, en cambio, no hacerle zoom, sino moverle, lo que tenemos que hacer es darle al tab o darle al espaciado y con nuestro mouse decidir si queremos mover a la izquierda o a la derecha, y así podemos ir moviendo nuestras mesas de trabajo. Porque yo le moví a la parte de la izquierda porque quiero ver qué tipografía voy a elegir. Entonces aquí voy a ir revisando y tengo algunas opciones de tipografía, si se dan cuenta, algunas que yo ya me he descargado, otras que todavía están, o algunas sí me sirven demasiado, otras ya las tengo ahí desde hace mucho tiempo que tal vez no las utilizo tanto, pero vamos a encontrar una. Por ejemplo, esta que escogí aquí para que diga Fruit Juice me agrada bastante porque es como que un poquito más dinámica, un poquito más versátil. Entonces vamos a ver cómo nos va con esta. La voy a ubicar. Y para que no cambiándole el color, porque el color negro entre el rosado se pierde, entonces dejándole en un color blanco creo que tiene más relevancia. Le voy a poner tal vez un sombreado para que no se vea tan simple, un sombreado que sea tal vez en un moradito un poquito más oscuro, pero no degradado. Le voy a poner entre un morado normal, que sea un poquito más oscuro para que resalte entre el fondo y el amarillo que va a ser como tal de nuestro titular. Ahí le voy a mandar al fondo, pero aquí nos aparece que está al frente. Entonces lo que yo hago es con el Command 0 o con el Command 9 traer mis elementos. Entonces si yo quiero traer la letra blanca al frente, lo que voy a hacer es ponerle Command 0. Y si yo quiero enviarle al fondo, en cambio lo que voy a hacer es ponerle Command 9. También puede funcionar dentro de otras computadoras que no solo sea el Command 0, sino también el Command Shift 0 o el Command Shift 9. Puede depender mucho. También al principio, mientras estamos aprendiendo a usar el programa, podemos ver, buscar en internet y ponerle comandos de Illustrator y ahí automáticamente ya nos van a mostrar algunos. Entonces aquí nosotros lo estamos aplicando. Mientras tanto, también podemos ir a la parte de clic derecho, organizar y poner traer al frente o enviar detrás o hacia atrás o hacia adelante. Entonces el elemento que nosotros estamos seleccionando le estamos enviando al fondo o le estamos
estamos trayendo adelante. Y si es que ponemos solo hacia atrás y hacia adelante, significa que dentro de la capa si hay más elementos, es como si diera un puestito más adelante nada más, un puesto más adelante. Pero si nosotros ponemos enviar detrás, no se va de puesto en puesto, sino directamente se va al fondo. O si lo mandamos enviar al frente, no se va de puesto en puesto para adelante, sino directamente le envía al frente de nuestra capa. Entonces nos pueden ser muy útiles en el caso de que aún no sepamos comandos. Ahora vamos a ir a la parte de efectos y en la tipografía morada que elegimos vamos a poner en el de desenfocar para ver cómo nos va con este efecto de desenfoque gaussiano. Le vamos a bajar un poquito la capacidad que le estás dando para desenfocarle y ahí sí vamos a ubicarle, a ver qué tal nos va. Entonces ahí creo que está funcionando bien. Entre nuestra tipografía en blanco y nuestra tipografía en el fondo con un pequeño efecto. Entonces, por el tiempo que tenemos para esta asignatura, en 1 hora que tenemos que revisar algunos elementos principales, pero les aconsejo que puedan ver todos los efectos y qué hace cada uno de estos efectos para que así puedan rendir de mejor manera sus trabajos, darles otra profundidad, darles otro estilo. Ahora vamos a ir a la parte de agregarle imágenes, entonces vamos a trabajar lo mismo de como trajimos la primera ilustración. Vamos a ir a internet y vamos a buscar algunas imágenes de jugos, ya que estamos relacionando nuestro diseño como si fuera un establecimiento que sus productos principales son los jugos. Entonces vamos a buscar un jugo de mora. Aquí tenemos una imagen, en lo posible que esté de una muy buena resolución para que podamos trabajarlo bien, para que no se vea pixelado o así. Vamos a ver un jugo de plátano, un batido de plátano. Tenemos algunas opciones aquí, entonces vamos a ver el que mejor nos convenzca y que principalmente tenga una imagen que sí tenga una resolución bastante buena o considerable al menos. Lo vamos a poner bueno, yo lo guardo y se me va a ir a descargas. Vamos a buscar un jugo de sandía para darle un poquito más de color. Entonces aquí vamos a elegir este de aquí, esperando que esté en una buena resolución. O mejor este de acá. Lo vamos a guardar en nuestro equipo. Parece que está en una mala resolución. Creo que mejor este de acá. Vamos a regresar a nuestro programa de Illustrator y vamos a decidir que va a ir dentro de una forma nuestras imágenes y vamos a elegir la de la estrella en 5 puntas para ver cómo nos va. Que quedaría bien dentro de nuestro diseño. Lo que quiero hacer es que no sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando se trabajan en diseños, las imágenes tienden a tomar la forma de algunos elementos. Entonces, por ejemplo, la imagen tiene forma de corazón, tiene forma de estrella, tiene forma de cuadrado, tiene forma de círculo. Entonces es lo que nosotros vamos a hacer. Vamos a hacer 3 estrellas y vamos a hacer uso de la herramienta linear para alinearlas todas a la parte izquierda, pero no tocando el margen. De ahí vamos a traer nuestras imágenes, entonces vamos a ir a lo mismo que vimos antes, archivo, colocar, utilizar 3 imágenes principales. Les vamos a ajustar un poquito el tamaño porque si no están demasiado grandes. Entonces lo que voy a hacer es que quiero que tome la forma de una estrella. Para que tome la forma de una estrella, la estrella, es decir, el elemento del que yo quiero que tome forma la imagen, tiene que estar al frente de la imagen, porque así el programa lo va a reconocer, si no nos va a salir una especie de error. Entonces con el Command Shift 0, con el Command Shift 9, o si no, con clic derecho poner al frente, puedo traer mi estrellita al frente. Entonces una vez seleccionado los dos, voy a hacer clic derecho y voy a esta opción que dice crear máscara de recorte. Y si se dan cuenta, ya tengo mi imagen, pero ha tomado la forma de la estrella que yo tenía antes. Vamos a hacer también, asimismo lo vamos a hacer con el jugo de mora, para que tome lo mismo. Entonces lo mismo, enviamos nuestra imagen atrás y traemos nuestra estrellita al frente.
Entonces con Command Shift 0, y de ahí sí seleccionamos los dos. Ser un poco más pequeño para que se ajuste a la dimensión. Ponemos clic derecho, crear máscara de recorte. O si no, también puede funcionar con el Command 7, la creación de la máscara de recorte, pero hasta que tal vez podamos memorizarnos los comandos, como les menciono, todas pueden estar al alcance de clic derecho o de las ventanas que están en la parte superior, hasta que nos memoricemos. Ahora vamos a traer igual nuestra última estrellita para nuestro batido de plátano. Lo que vamos a hacer es con Command Y para yo poder reconocer y ver en dónde está la estrellita, y ahí sí le selecciono la estrellita y pongo Command Shift 0. Y lo mismo, crear máscara de recorte. Aquí como que no quedó tan bien, vamos a ir ajustándole en el tamaño para que nos aparezca como que el vasito del jugo. Ahí tenemos que ir seleccionando imágenes que sean acordes a la figura que nosotros vayamos a utilizar, porque si no van a quedar así, no se van a ver como que los bordes. Por el momento, para la práctica está bien. De ahí quiero que sea como que las estrellitas se están perdiendo un poco en el fondo, entonces voy a utilizar otra estrellita, pero le voy a dar un contorno para enviarle detrás. ¿Cómo le envía detrás? Con el Command Shift 9 o con el Command 9. Entonces yo lo voy a enviar para atrás. Y que nuestra imagen en cambio venga al frente, pero que ya tenga como que este contorno y no se me pierda tanto. Entonces aquí ya tengo la separación entre mi imagen y mi contorno. Los voy a traer al frente, los ubico y ahí sí, ya hay una separación, ya se ve la diferencia entre la imagen y el fondo, porque le di un contorno a nuestra estrellita. Como que están chocándose un poco, entonces lo que voy a hacer es hacerles un poquito pequeñitos y hacer que se separen un poco para que no haya como que esa sensación que tienen como que de choque. Listo, entonces ahí ya nos ha quedado los productos que ofrece como tal nuestro establecimiento, que se llama Fruit Juice. Lo que vamos a hacer ahora es seleccionar igual con la tipografía para irles dando el sabor a nuestros jugos o a nuestros batidos. Entonces vamos a poner jugo de sandía, a ver cómo nos va. Y veamos si es que podemos conservar esa misma tipografía o mejor nos quedaría otra. Mejor dejémosle solo en sandía. Sandía, mora y banano. Para que contrarreste un poco le vamos a igual dejar, creería que en un color blanco, porque si no el color negro se ve muy apagado entre nuestro fondo. Listo, entonces allí ya nosotros podemos tener esta parte de nuestro diseño, que es el nombre como tal de los jugos. Ahí podríamos agregarle algunos elementos, algunos patrones para que no se vea tal vez tan frío, tan seco. Entonces nosotros podríamos jugar un poquito con los elementos. En este caso creo que le vamos a añadir como que una línea. Lo vamos a ir duplicando con Command Shift y yo voy jalando la línea y se me va a ir copiando la línea que tenía al principio. Para no estar teniendo que hacerle Command C, Command B, Command C, Command B, lo que hago es Command Shift y solo voy jalando o arrastrando la línea. Y le reconoce. De ahí voy haciéndole unos pequeños ajustes por el tamaño. Y listo, ahí podría poner tal vez el precio o podría dejarle así solo como una decoración para que no se vea tan simple. Lo que podría hacer es poner más información debajo de lo que dice sandía, mora, banano. Podríamos darle más información tal vez sobre el precio como tal, o tal vez sobre qué ingredientes tienen los diferentes batidos o los diferentes jugos. Entonces vamos a ir revisando. Le voy a poner aquí alguna información, aunque creo que en esta tipografía no quedaría, tendremos que cambiarle otra. Dice que tiene leche, sandía, no recuerdo bien cómo se llaman estos, como que estas bolitas de que se explotan en la boca, blue, algo creo que es. Vamos a ponerle como chispas, digamos que tiene chispas. Estas bolitas, no me acuerdo cómo se llaman, blue algo es, blueberry, algo así. No es así. Bueno, pero lo vamos a dejar aquí. Entonces aquí, por ejemplo, esta tipografía como que ya no resalta tanto, entonces tendría que buscar una que sea un poquito más simple, un poquito más sencilla, que se entienda fácil y que no esté compitiendo con nuestro título o con nuestros subtítulos que hemos elegido para este menú. Entonces aquí ya elegí otra tipografía que es un poquito más sencilla. Entonces ahí sí ya tengo nuestros productos. Tengo el jugo de sandía, sus ingredientes, el jugo de mora, sus ingredientes, del banano y sus ingredientes.
Y así ya tenemos más elementos dentro de nuestro diseño y cada vez lleva tomando más forma todavía. Ya se ve mucho mejor. De ahí lo que podríamos hacer, para que no se vea así tan sobrio todavía, podríamos utilizar un patrón o podríamos darle una textura para que tenga un poquito más de, se vea como que un poquito más ameno, como que sí está relacionado a batidos o a jugos, que parezca un poquito más menú. Vamos a poner patrón de vasos, pero no nos funciona, no nos aparece unos que sean acorde a nuestros productos. Ponemos patrón de jugos a ver qué nos sale. Ya aquí tenemos algunas opciones. Veamos alguna que pueda ser interesante y que vaya acorde a nuestro diseño. Este de aquí, por ejemplo, dice patrón sin costuras. Creo que este de aquí podría funcionar bien. Voy a copiar la imagen. Muchas veces podemos descargarnos, pero hay unas computadoras que sí nos permiten directo desde Google traerle sin necesidad de cargarle. Como solo poniendo copiar imagen y luego yendo a Illustrator y poner pegar o Command B. Command C, Command B. ¿Qué pasa? Que algunas computadoras sí dejan, otras computadoras no lo permiten. Otra cuestión es que, por ejemplo, en mi computadora algunas veces sí me deja y otras veces no me deja. Creo que es porque muchas veces también afecta el formato, especialmente si a veces algunas imágenes se descargan como un formato de web. Entonces ahí no le reconoce por lo general o le reconoce de una manera pixelada. Entonces vamos a hacer lo mismo que hicimos con nuestra ilustración de antes. Le vamos a hacer un calco de imagen y vamos a eliminar algunos elementos como por ejemplo el fondo, que en este caso no nos sería tan útil. Hicimos calco de imagen, le expandimos, le desagrupamos, seleccionamos este color blanco que está en las frutas porque no nos quedaría. ¿Cómo seleccionamos para no estar seleccionando de uno en uno el color blanco? Seleccionamos un color blanco, vamos a mismo, vamos a ver, por ejemplo, podemos elegir la de color de relleno. Elegimos el mismo color de relleno y se selecciona automáticamente todo ese como color blanco. Y ya únicamente nos queda como que la formita, que en este caso está en color negro. Entonces vamos a ver cómo nos va. Lo que podemos hacer es seleccionar todos estos de aquí y podemos darle incluso un color, porque el color negro va a estar demasiado fuerte para nuestro diseño. Vamos a seleccionar todo, le vamos a poner Command G para que lleguen a formar un solo grupo o clic derecho a agrupar y lo vamos a dejar en color blanco. Pero lo que vamos a hacer para que no esté tan fuerte y no compita con nuestro diseño es que en la parte superior tenemos algo que se llama opacidad. No sé si se dan cuenta, pero en la parte superior tenemos la opacidad. Lo que vamos a hacer es como que hacer un orden entre nuestro diseño. Entonces, como les decía, la textura tendría que ir no sobre nuestro diseño, sino en la parte del fondo. Entonces vamos a ir al fondo y ahí es donde vamos a ubicar nuestra textura. Como está compitiendo con el diseño, vamos a ir a la opacidad y la vamos a bajar en 10. Pero creo que no se ve muy bien. Está muy opaco. Vamos a darle un poquito más de... Este nos fue mucho. Veamos, ahí está mucho mejor. Como que ya no compite tanto con el diseño. Pero vamos a bajarle un poquito más en 15. Creo que sería un equilibrio. Y listo, chicos. Entonces así ya nos va quedando nuestro diseño. Ahora nosotros tenemos que ir revisando, podemos revisarlo en la ventana de ver y modo presentación y se nos va a desplegar nuestro diseño en toda la pantalla. Entonces, si se dan cuenta, hasta este punto nos ha quedado demasiado bien nuestro diseño. Y tal vez para que nuestro diseño no se pueda ver así solo en la parte de modo de presentación, lo que podemos hacer es hacerle una máscara de recorte a todo el diseño en general. Entonces podemos ir a esta parte de aquí que nos dice seleccionar todo nuestro diseño. Antes de eso tenemos que crear con la letra M. Podemos crear el cuadrado directamente o un rectángulo directamente o con la herramienta en la parte izquierda. Entonces vamos a hacer un cuadrado que conlleve toda nuestra mesa de trabajo, que es de 29,7 por 21. Vamos a ponerle OK. Aquí tenemos nuestro rectángulo. Vamos a poner encima de nuestra mesa de trabajo. Tendré que ir al frente, pero en la mesa de trabajo que esté al frente, porque así le reconoce la máscara de recorte, como les mencionaba, con el elemento que esté al frente. Entonces aquí tenemos nuestro rectángulo. Lo que vamos a hacer es ubicarlo en el centro. Y ahí sí vamos a seleccionar todos nuestros elementos con el mouse. Y vamos a poner clic derecho, crear máscara de recorte y listo.
¿Para qué nos sirve esto? Porque decimos, bueno, ya está mi diseño ahí, pero ¿para qué me sirve esto? Que yo voy a trabajar con más mesas de trabajo, como les mencionaba, para no estar haciendo un diseño diferente por cada vez que yo abra el programa, sino aquí yo ya le hago así, de esta manera no me estorba a mi mesa de trabajo que está al lado. Entonces ya no hay ningún inconveniente, ya puedo seguir nomás trabajando sin ninguna molestia. Entonces por eso es muy útil esta parte de trabajar con la mesa de trabajo, con una parte de máscara de recorte en las mesas de trabajo una vez que yo ya haya terminado y finalizado mi diseño como tal. Asimismo puedo ir en la parte de clic derecho y poner soltar mesa de trabajo y una vez más se comienzan a soltar los elementos y puedo ir modificándolo. Lo que sí es que ahora yo ya tengo que tener en cuenta que cada vez que yo uno ya no va a estar dividido por capas diferentes, sino ya van a estar todos dentro de una capa. Entonces si se dan cuenta, aquí todo, como yo hice una mesa de trabajo con una máscara de recorte, entonces todos mis elementos se fueron a la capa 5. Ya no hay diferencia entre que el fondo esté en la capa 1, las imágenes en la capa 2, en la capa 3. Ahora lo que nosotros tenemos que hacer es guardarle. ¿Cómo vamos a guardar? Con la opción de poner archivo. Tenemos algunas opciones, pero esta principal, que es la de archivo, archivo, exportar, y ahí nos van a salir algunas opciones también. Entonces vamos a ir a archivo, exportar, vamos a poner exportar para pantallas o exportar como también. Entonces de aquí nosotros ya nos sale nuestro diseño. Le vamos a poner un nombre y vamos a decidir también si aquí por ejemplo nuestro nombre va a ser menú de jugos. Pero en la parte derecha, si ustedes se pueden dar cuenta, nos dice en dónde queremos mandar que se guarde. Entonces yo por defecto siempre lo guardo en el escritorio, en una carpeta que tengo ahí. Entonces yo selecciono y lo voy a poder enviar a nuestro escritorio. Esto también lo podemos guardar en el formato directo del programa, que puede ser Illustrator, o le podemos guardar en PDF, pero por lo pronto este de aquí, que nos sirve para desde la parte de archivo exportar, lo que nos permite es guardarlo como un formato de imagen que puede ser JPG o PNG. Entonces dice que la exportación de sin título 1, yo mejor lo he guardado como sin título 1, pero si estaba como menú de jugos, entonces ya lo vamos a revisar. Otra opción puede ser con Command Shift S, y aquí es en donde nosotros podemos guardarlo, ya sea como un programa de Illustrator o como un PDF. Entonces aquí yo ya le voy a cambiar el nombre, le voy a poner menú de jugos, y aquí yo decido si lo quiero guardar en Illustrator, que ahí dice Adobe Illustrator, y pongo OK. Pero antes de poner OK, si pueden ver en la parte de arriba, dice que la versión de Illustrator que yo manejo es la del 2020. Entonces sí está muy bien. Pero ¿qué pasa? Muchas veces si yo le comparto mi archivo a otro colega y su Illustrator es una versión menor a la mía, puede haber algún inconveniente en el momento de abrirse. Entonces, en este caso es mejor que muchas veces lo podamos, en el caso de que lo vamos a compartir, lo podamos guardar como Illustrator CC heredada, que significa que no va a tener ningún problema en Illustrator de otros colaboradores, principalmente si la persona a quien nosotros le enviamos el archivo tiene de una versión más baja a la mía. Ahí es de donde va a haber inconvenientes. Cuando yo lo hago en una versión baja, como en mi caso en el del 2020, y luego le paso a una persona que tiene tal vez del 2025, no va a haber mayor inconveniente. Pero sí, si yo lo hago en el 2025 y luego le paso a una persona que maneja el 2020, ahí sí va a haber un poco de inconvenientes por las actualizaciones y todo eso. Entonces solo le pongo guardar, sí, y ya tenemos aquí ya tenemos aquí nuestros archivos. Lo que vamos a hacer es revisar lo que sí estén guardados. Entonces vamos a ir aquí en el escritorio. Tengo mi carpeta en donde se guardan mis archivos. Lo busco, lo abro y aquí ya tenemos nuestro menú. Fruit juice, tenemos sandía, mora, banano. Y por otro lado, si se dan cuenta, aquí ya tengo mi menú de jugos guardado en Illustrator. También podemos ir con Command Shift S a guardar, pero también podemos guardarlo en PDF. Entonces aquí nosotros podemos verlo, selecciono la opción de PDF y pongo guardar. Aquí vamos a tener algunos checks. En el caso de que yo quiera únicamente enviarlo para que puedan imprimirlo o solo revisarlo desde la computadora, puedo poner la opción de optimizar para vista rápida en web. ¿Qué va a provocar esto? Que el archivo no pese demasiado y así al momento de imprimir se imprima rápido o puede abrirse rápido dentro de la computadora.
Sin embargo, si yo le pongo conservar capacidades de edición de Illustrator, ¿qué significa esto? Que yo lo puedo enviar como un PDF, pero que la persona a la que yo le envío puede al mismo tiempo también abrirlo en Illustrator y puede seguir modificando el archivo. Se combinan algunas capas en ese caso, pero se puede seguir modificando. Entonces también puede ser otra opción en la que yo lo pueda compartir de cualquiera de las tres maneras, como al exportarlo, guardarlo como Illustrator, guardarlo como PDF. Entonces aquí también en guardar como se pueden guardar en algunos formatos, pero principalmente los que se ocupan son los de JPG o PNG. También otro aspecto muy importante es, como les decía, lo de la escalabilidad. Muchas veces tal vez nosotros no podemos trabajar por metros como tal, pero podemos trabajar en una escala pequeña y luego darle una escala tal vez de por 2, es decir, que eso se vaya multiplicando en 2 veces, por 2, por 3, por 4, por 5. Aquí podemos ir modificando eso y nos puede aparecer automáticamente, ya se guarda nuestro archivo, ya sea como imagen, se va a guardar con automáticamente se va a hacer la escalabilidad y lo podemos trabajar sin ningún inconveniente, no va a haber problemas al momento de imprimir. Entonces también puede ser otro aspecto muy importante, especialmente si nuestro diseño fue hecho principalmente para un formato pequeño, pero luego nos dicen que tal vez lo van a poner en una valla. Entonces nos puede servir mucho esta parte de la escalabilidad para que no afecte tal vez ni en la tipografía, especialmente cuando se trabaja con ilustraciones. De esta manera no se puede afectar y al final en la impresión no vamos a tener mayor inconveniente tampoco. Entonces, listo chicos, de esta manera nosotros podemos ver que ya tenemos nuestro diseño terminado, hemos visto cómo lo hemos podido exportar en los diferentes formatos. Esperando que haya sido muy útil esta clase de aquí, que pueda validar parte de sus conocimientos, que pueda reforzar alguno de sus conocimientos. Este programa es demasiado amplio, les motiva que puedan igual seguir revisando y puedan seguir aplicando todos los conocimientos y como profesionales de esta parte del diseño podamos seguir entregando productos que cada vez sean mejor y que las personas que trabajan con nosotros, las marcas, personas que han confiado en nuestro conocimiento, han confiado en nosotros como profesionales, puedan obtener unos productos que lleven y potencien su marca a otro nivel. Les agradezco chicos, entonces nos veríamos en otra oportunidad. Muchísimas gracias por este tiempo que me han permitido compartir con ustedes.